¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta siguiente sesión que tenemos. Eh, pues en este caso, la verdad es que el tema, sé que no es muy, es poco conocido, pero la verdad es que creemos que es de mucho interés y es muy útil. Y en esta ocasión nos acompaña Vincent Gutiérrez. Vincent ha estado trabajando con nosotros ya desde hace un buen tiempo. Es una persona que ha estado participando en proyectos donde ha implementado bases de datos de grafos y tiene mucha experiencia viendo justamente en qué casos, en qué escenarios es que hace mucho sentido, qué ventajas tiene como tal en ciertos casos y es tal vez más conveniente que utilizar alguna base de datos relacional. Entonces, la verdad es que va a ser una experiencia muy interesante por la experiencia que tiene Vincent en el tema, ¿sí? Además de la trayectoria que tiene en todo el tema de desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias, Vincent, por acompañarnos y por dar esta plática. Bienvenido y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias, Nor. Ahora déjenme les comparto la pantalla. Ok, ahí lo pueden ver. Sí, sí se ve. Ok. Sí. Bien. Bueno, les comento un poquito. Voy a hablar en específico de Neo4j, o sea, de las bases de datos de grafos, un poco en general de la teoría, de en qué nos ayuda, en qué casos nos puede ayudar. Y en específico de Neo4j, que es la base de datos que he utilizado otras bases. Hay más bases de datos. Alguna de ellas, por ejemplo, una de Microsoft que se llama Cosmos DB, pero utiliza otro tipo de lenguaje y el cual, pues la verdad, si lo comparamos con el lenguaje que utiliza Neo4j para sus queries, es una diferencia enorme. Ok, entonces, empezamos con pues la definición de qué es un grafo. Un grafo es una abstracción de un conjunto de objetos donde algunos pares pueden estar conectados por ligas. En este caso, los únicos elementos que necesitamos en un grafo son un nodo, un vértice y una relación o una arista. Y podemos tener varios vértices conectados entre ellos por las aristas. Entonces, siguiendo eso, ¿qué es Neo4j? Neo4j es una base de datos basada en un modelo llamado Labeled Property Graph, en el cual tenemos estos tres elementos principales, que son como en un grafo tal cual tenemos los nodos. Aquí tenemos un pequeñísimo ejemplo de un grafo. Tenemos los nodos, los cuales pueden tener labels o etiquetas que sirven para clasificar el tipo de nodo. En este caso tenemos 3 nodos, 2 de esos nodos son personas y un nodo es un tipo carro. Y en Neo4j, cada label es un índice. Cuando busquemos, ya lo veremos en su momento, cuando busquemos los nodos, si nosotros buscamos por su clasificación, es como utilizar un índice en una base de datos relacional. El otro elemento es las relaciones. Estas relacionan los nodos y lo relaciona con un tipo de relación. En este caso, pues, tenemos dos personas con una relación de casados. Esta persona está casada con esta persona vive con esta persona, y tenemos, a su vez, estas personas tienen otra relación con un automóvil, el cual esta persona maneja este automóvil y esta persona le pertenece a este automóvil. Y tenemos propiedades. Las propiedades son atributos tanto de los nodos como de las relaciones.
estos dos elementos pueden tener propiedades internas. Se guardan de manera de pares de nombre-valor. Puede ser cualquier tipo de nombre. Y sus valores pues, pueden ser enteros o strings. Y al igual que en los labels, pueden ser también pueden ser índices. Antes de continuar con las ventajas de Neo4j o para lo que es bueno Neo4j, creo que la mayoría de nosotros hemos trabajado con bases de datos relacional y nos hemos topado con esos tres casos de relación. Tenemos relaciones uno a uno, entre donde un ID se busca así en otra tabla. Tenemos relacionados el ID, entonces tomamos el ID de una tabla y lo buscamos dentro de la otra tabla para verificar la relación que tiene entre estas dos tablas. Tenemos una relación de uno a muchos, donde una parte de la tabla, una de las tablas puede tener puede estar asociado a un solo elemento, y un solo elemento de la tabla puede tener varios elementos asociados de la otra tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos buscar address, pues tenemos que buscar el address del ID 1, tenemos que buscar dentro de toda la tabla, en el foreign key, el ID 1. Y en el caso de las relaciones de muchos a muchos, en este caso en específico es un poco más complejo, donde en este necesitamos una tabla intermedia para relacionar. En este caso, por ejemplo, un cliente puede tener diferentes localizaciones y una localización puede tener también diferentes clientes. Entonces necesitamos una tabla intermedia para relacionar estos dos campos. Entonces tenemos que buscar tanto el ID de un lado, de customer, como el ID del otro dentro de esta relación. Y esto nos lleva a tener diferentes en SQL, la manera de relacionar esto, utilizan los joins. Tenemos diferentes tipos de joins, en los cuales utilizamos también cláusulas en algunos casos, el uso de cláusulas para poder llegar a obtener estos tipos de datos, llegar a tener alguna relación. Entonces, si queremos relacionar otro conjunto de datos, pues tenemos que agregar otro join. Y en el caso en el que queramos que sea alguno de algún tipo de estos donde tengamos que utilizar alguna cláusula where para poder obtener esos datos, lo cual hace más complejo, va siendo más complejo mientras tú tengas mayor cantidad de datos relacionados en tu tabla, en tu base de datos, va siendo más complejo poder obtener información que podamos usar realmente de estos datos. El problema, los joins son ejecutados cada vez que relacionamos tablas. Cada vez que queramos obtener la relación entre dos tablas, dos o más tablas, tenemos que ejecutar joins. La ejecución de los joins significa buscar una llave. Entonces, cada vez que ejecuto un join, busco en otra tabla, en su universo en el total de sus récords, la llave. Entonces, ¿qué pasa? Que si mis datos aumentan, mi velocidad va a ser menor. Entonces, mientras más sea mi información, más sean mis búsquedas, menor será mi performance dentro de una base de datos relacional. Aquí es donde vienen las bases de datos de grafos, donde tenemos pues la misma información, pero arreglada de diferente manera. No hay más tablas, no hay llaves foráneas, no hay joins. En este ejemplo, esta es una típica base de datos relacional con una relación muchos a muchos, en el cual nosotros para poder obtener la relación entre las conferencias y las personas, tenemos que venir a buscar a una tabla intermedia. Y en una base de datos de grafos, esta tabla intermedia se elimina o se reemplaza por un elemento que es la relación.
esta relación ya no tenemos que, la búsqueda se hace más rápida ya que la relación en sí es un objeto más en nuestra base de datos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente buscar de un nodo, del nodo persona, buscar de una relación tipo attend hacia otro nodo llamado conferencia. Entonces solo es un salto nada más. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, más adelante. Aquí ponemos por qué las bases de datos relacionales no nos ayudan a manejar relaciones. Es un modelo erróneo. No pueden almacenar ni modelar relaciones sin añadir complejidad. En el caso de relaciones muchos a muchos, pues tenemos que añadir una tabla intermedia. Y si añadimos una tabla intermedia, tenemos que mantener esa tabla intermedia, modelarla dentro de nuestra aplicación, haciendo que estamos tratando de encajar un modelo de pensamiento, como nosotros pensamos realmente, como hacemos diagramas de datos. Tratamos de encajarlos en un modelo de datos que no es el adecuado. En este caso, en el modelo en base a tablas. El performance se degrada, ya que a medida de que la información aumenta y el número de joins aumenta, la velocidad de búsqueda va a ser más lenta por la cantidad de información que tenemos. Un lenguaje que no es el adecuado, ya que SQL fue creado en base a la teoría de conjuntos y no a la teoría de grafos, la cual no es adecuada para relacionar datos y buscar a través de esas relaciones. Y no es flexible, ya que si nosotros queremos agregar un nuevo tipo de dato, una nueva tabla, una nueva columna, necesitamos hacer un rediseño del esquema. Entonces, pasamos a las bases de datos no SQL. Es igual que en las relacionales, no es un modelo adecuado, porque añadir relaciones y almacenar esas relaciones añaden complejidad, incluso a nivel de código, añade mucha más complejidad en una base de datos de NoSQL. El performance se degrada, al igual que en las bases de datos relacionales, ya que el hacer relacionar esos tipos, esa información es todavía más difícil que en una base de datos relacional, ya que esos joins se tienen que hacer desde o a nivel de código o en algunos casos, en algunas bases de datos, como no se puede ser Mongo, ya dice tener, la verdad nunca lo he utilizado, pero dice tener soporte de joins para poder hacer relaciones entre sus datos. Y el lenguaje pues, no es el correcto, ya que utiliza pues, lenguajes que tratan de simular a SQL y que son terribles en hacer la relación entre tablas, entre información. Y la mayoría de las bases de datos no SQL no cumplen con el término de ACID, la cual es mantener la integridad de la información. Aquí aplica un poco lo de la ley de Morphy, si algo va a salir mal, si algo puede salir mal, va a salir mal. Entonces, si en algunos casos se puede haber choque por ejemplo, de información que se modifica en los datos de esta base de datos, lo más seguro es que pase. Y Neo4j es en lo que se especializa, es para manejar relaciones. Es un modelo adecuado, ya que ustedes lo van a ver en un momento más, donde al momento de crear nuestro modelo de datos, de hacer un diagrama de una de un modelo de datos, se van a dar cuenta de que ya lo hacen.
O sea, de que lo han estado haciendo siempre, solamente que lo han tratado de encajar en un modelo que no es el adecuado. Un mayor performance, ya que hacer este tipo de relaciones para Neo4j no es nada difícil. No hay un costo en performance. En este caso nosotros vamos a localizar un nodo y a través de ese nodo podemos ver inmediatamente las relaciones directas que tienen o indirectas. El lenguaje es adecuado, ya que se utiliza un lenguaje llamado Cypher, en el cual fue hecho exclusivamente para grafos. Ya lo van a ver, es un lenguaje muy intuitivo. La verdad está muy padre, a mí me gusta mucho. Y es flexible y consistente. Nosotros podemos meter cualquier cantidad de nodos de diferente tipo, nuevas propiedades, nuevos labels, sin necesidad de hacer un esquema. No tiene un esquema Neo4j. Entonces tú puedes tener tus nodos, no sé, usuarios, y puedes agregarle a su vez nodos de clientes sin necesidad de hacer algún cambio. Y cumple con ACID. Tiene transacciones. Las transacciones están encapsuladas en su... No son consistentes, están aisladas. Entonces cumple con ACID. Y Neo4j o las bases de datos de grafos en general son whiteboard friendly. Aquí es como tú lo piensas y como tú lo vas a diagramar típicamente en una hoja, en el pizarrón. Así va a quedar. Así literal va a ser como queda en Neo4j. Cypher. Cypher es el lenguaje utilizado en Neo4j solamente Neo4j. Hay diferentes lenguajes en diferentes implementaciones de bases de datos de grafos. En Neo4j exclusivamente este Cypher fue creado por Neo4j, fue implementado en 2011 y en 2015 se creó un proyecto open source llamado OpenCypher para estandarizar este lenguaje. Utiliza algo que le llaman ASCII art, en el cual utilizamos unos caracteres especiales para simular un grafo en código. Y poder hacer pattern matching a través de esta sintaxis. Como les decía, hay otros lenguajes. Gremlin es uno de los que también son usados. Gremlin creo que es de Apache y es usado por bases de datos como la de Microsoft, que es Cosmos DB. Cosmos DB tiene una implementación de base de datos de grafo y utiliza Gremlin para hacer queries. La diferencia es que Gremlin es más como si estuvieras programando, como un lenguaje de programación nuevo. Y ahorita que veamos Cypher, van a ver, Cypher es muy diferente. Ok. Esta es la manera en que podemos hacer, este es un query de Cypher. Nosotros tenemos un match. Match es nuestro select en Cypher. Esto es lo que les decía que es el llamado ASCII art, en el cual tenemos caracteres especiales para simular los elementos de un grafo. Tenemos los paréntesis para simular el nodo y flechas. Esto simula una flecha para simular las relaciones. Dentro de los paréntesis metemos la información que queremos del nodo, en la cual queremos hacer match. Y en las relaciones se maneja de una manera similar, solamente con corchetes, y con lo cual podemos hacer match de nuestros nodos. Entonces, en este caso, nos traería el nodo Dan y el nodo AN con una relación log, si es que existe. Entonces, aquí podemos
Esto, bueno, para especificarlo más, dentro del nodo, vamos a especificar el label, que es, digamos, el tipo de nodo, que es un tipo persona. Aquí tenemos otro tipo persona. Y dentro de los corchetes especificamos las propiedades de ese nodo que queremos que hagan match. Tenemos este nodo persona con el nombre Dan y este nodo persona con el nombre Ann. Y al especificar esto, decimos que tengan una relación logs entre esos dos nodos. Entonces, lo que va a hacer Cypher o Neo4j va a ser buscar estos nodos y luego buscar que efectivamente tengan esa relación log. Si la tienen, te lo van a regresar como resultado, si no, te va a regresar un result set vacío. Casos de uso. Aquí vamos a ver un modelo para una base de datos de películas. Véanlo como si fuera Netflix, de alguna manera. Neo4j tiene un sandbox, los cuales solo te registras y puedes acceder a él. Permítanme, déjenme, les comparto esa parte. Ok. Ok, listo. Este es el sandbox de Neo4j. Igual si no queremos instalar Neo4j y lo queremos probar, podemos utilizar este sandbox. Nosotros tienen ya varias bases de datos con datos precargados para que puedas practicar con ellas, o puedes tener una base de datos vacía en la cual tú puedes meter tus propios datos. Entonces, yo tengo una base de datos de recomendaciones. Esta base de datos lo que tiene son películas, aquí podemos ver. Siempre en estos sandbox te viene una explicación pequeña de cómo está creada esta base de datos. Entonces, lo que tenemos son películas. Aquí está. Ok, aquí tenemos el diagrama. Tenemos películas, nodos con el label de películas, con sus propiedades, Kung Fu Panda 2006, el año que salió y el plot. Tenemos otros nodos que son género, las cuales están relacionando las películas. Tenemos una película con una relación en el género y tenemos nuestro nodo género con el nombre de acción. Tenemos otra película, género, que también está relacionada. Entonces, todas las películas que tengamos en nuestra base de datos pueden tener una relación hacia género con este tipo de label. Tenemos también nodos director que están relacionados hacia las películas. Entonces, si lo queremos ver, por ejemplo, en bases de datos relacionales, tendríamos nuestra tabla de películas con una relación con otra tabla de directores, una tabla intermedia entre películas y directores, ya que los directores pueden tener varias películas y las películas pueden ser dirigidas por varios directores. Entonces, de esta manera nosotros eliminamos la tabla intermedia y tenemos una relación directa en la cual nosotros podemos hacer queries directos. Ahorita veremos cómo lo podemos hacer. También tenemos usuarios que han calificado las películas y actores que han actuado en películas. Cada uno de estos nodos tiene sus propiedades y en las cuales ya podemos nosotros hacer este match. Cuando instalas Neo4j por primera vez, tiene digamos que esta es la consola web. Cuando levantas tu base de datos, esto es lo que esta interfaz es la que vas a poder acceder a través de un puerto. Aquí del lado derecho tú puedes ver cuáles son los nodos, los tipos de nodos que tiene y cuántos tiene. Tenemos, en este caso, tenemos 30,000 nodos y de estos tipos: actor, director, género, película, usuario. Lo podemos ver como que son tablas para poder tener una relación con la base de datos relacional. Tenemos nuestras relaciones, tenemos 166,000 relaciones y son de este tipo. Y tenemos varias propiedades y acá te da información referente a la conexión. Entonces, si no sabemos nada de Cypher, queremos ver un ejemplo de lo que viene en actores, damos clic aquí a actores,
Y esto es lo que tiene nuestra base de datos. En este caso son 25 actores nada más. Ahorita vemos la sintaxis de Cypher. Como ves, tenemos varios actores y cada uno tiene su propiedad. Tiene un ID generado por Neo4j y tiene su propiedad, nombre, con este dato. Nosotros podemos hacer, bueno, aquí hablando de la interfaz, nosotros podemos expandir todos los nodos que estén relacionados a este actor, por ejemplo. Si le damos clic aquí, lo que me va a decir, ok, este actor ha actuado en estas 3 películas. Y a su vez, como este nodo ya apareció, tiene estos otros 2 actores. Entonces aquí ya tenemos una relación de que Billy Blaze actúa en tienen estos 3 actores. Nosotros podemos ir expandiendo, ¿no? Si no sabemos, no tenemos conocimiento de Cypher, vamos a ir expandiendo. En este caso, las películas. En esta película llamada The Freshman. Tiene estos actores, fue dirigida por estos directores. Aquí tenemos la relación, hacia dónde apunta la relación. Es de este género, que es comedia. Si expandimos comedia, nos va a dar todas las películas que tiene esta base de datos de comedia. No es que no lo hago porque el navegador se va a trabar. Entonces, nosotros aquí ya tenemos pues, más o menos cómo está la base de datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer búsquedas con Cypher. Nuestro match es nuestro select. Nosotros podemos hacer, esto es lo más sencillo, es el query más sencillo que existe en Neo4j, yo creo. Note. Esto lo que hace es, pues tráeme los nodos, tráeme todos los nodos. Lo que hace esto puede ser cualquier tipo de nombre, puede ser n. Hacemos n. Lo que hace es, búscame todos los nodos, no le hemos especificado nada más, guárdalo en esta variable n y regrésame esa variable n. Nosotros si lo ejecutamos me va a traer todos los nodos, pero lo voy a poner un límite porque si no, esto se va a trabar. Entonces, nos va a traer de todo tipo de nodos, no importa qué propiedades tenga, qué labels tenga. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos solamente traer, tráeme ahora sí las películas nada más. Este es el nombre de nuestra variable. Le indicamos qué tipo va a ser el nodo que vamos a buscar, que en este caso es película. Aquí lo tenemos, es película. Hacemos que haga y regrésame 30 películas, las que sean. Pero me falta aquí cambiar el nombre. Tenemos nuestras 30 películas, no importa el orden. Aquí ahorita no hemos dado ningún criterio para eso. Queremos buscar, por ejemplo, por su propiedad. Queremos buscar una película con el nombre Pulp Fiction. Aquí ya no necesitamos el init, porque solamente va a traer una. Entre corchetes metemos las propiedades y el valor de la propiedad que queremos hacer match. Si queremos hacer más propiedades, por ejemplo, no sé, Pulp Fiction del año, no sé, 1985, que no va a salir nada, pero va a ser pattern matching con eso. Entonces, si alguna de estas no cumple, pues no va a ser match. Entonces, en este caso, vamos a tener Pulp Fiction solamente. No, perdón. Las películas no tienen nombre, tienen título. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo Pulp Fiction. Si nosotros queremos saber cuáles son los directores de Pulp Fiction, tenemos un nodo director y viendo las relaciones podemos inferir que el nodo que va a relacionar el director con la película es directed. Entonces, nosotros podemos hacer como una flecha. Hacemos una flecha y le ponemos qué tipo de relación queremos que sea. La relación directed y director.
ya no me interesa si tiene el label o no, porque sabemos que los directores, los nodos que tengan la relación directed van a ser directores. Entonces ya no es necesario, ¿no? Pero igual lo podemos poner director. Regrésame las películas y los directores. Director. Tenemos que Pulp Fiction fue dirigida por Quentin Tarantino. Ok. Bueno, hasta el momento, pues no hay mucha diferencia con Enjoy, ¿no? Es muy sencillo. Pero, pues podemos seguir aumentando este query. Y le decimos, ok, tráeme los actores. Ok, acted in. Y los actores. Director. No, ok, perdón. Esto es el revés. En realidad, aquí lo que pasó fue que estamos tratando de buscar un director que tenga la relación acted in y no hay. Entonces, por eso no nos regresa ningún resultado. En realidad, la relación correcta sería entre un actor que actuó en la película con el título de Pulp Fiction y también los directores también. A ver, bueno, aquí es literal, es que tenga un director. Entonces lo que puedo pasar ahí, actor. Tenemos nuestros actores y tenemos ya nuestro director. Ok, nosotros podemos cambiar, podemos separar estos en varios match diferentes sin que afecte la velocidad de nuestro query. Podemos separarlos para tener un poco más de orden en el query. Entonces ahora supongamos que quiero saber de los actores que actuaron en Pulp Fiction, en qué otras películas actuaron. Entonces aquí, en este caso, por ejemplo, ya tenemos la película. En este otro match utilizamos esa película y traemos los directores. Ahora, si nosotros queremos saber las películas de los actores, nosotros ya tenemos una variable que tiene esos actores. Entonces podemos hacer un match de esos actores hacia que actuaron en la película, en cualquier otra película. No importa qué película sea, solamente que le traiga cualquier actor, cualquier película. Entonces aquí ponemos other movies y lo regresamos. Other movies. Aquí ya empezó a crecer nuestro grafo. Nos trajo más resultados. Aquí tenemos en el centro Pulp Fiction, que fue nuestro grafo, nuestro nodo inicial. Y a partir de ahí nos separamos a los actores. John Travolta, Samuel Jackson, Laura Lovelace, Tim Roth. Y después de ahí nos fuimos a otro nivel más, que es darnos las películas de esos actores. En las otras que hayan trabajado esos actores. Y así nos podemos ir. Podemos obtener. Aquí ya podemos ver, de hecho, en el que otra, por ejemplo, aquí ya encontramos una relación, o sea, nos da pues información como, oye, pues Samuel L. Jackson y John Travolta también estuvieron en la película de Basic. O sea, podemos ir encontrando información que nos pueda ayudar a nuestro negocio, ya sea podemos hacer recomendaciones de películas en base a views, podemos hacer diferentes cosas con estas bases de datos.
y nuestro query queda muy pequeño. O sea, si por ejemplo nosotros queremos hacer esto en SQL, pues aquí tenemos un join, tenemos 2 joins, porque esta es una tabla intermedia, 3 joins, 4 joins, 5 joins, 6 joins. Y luego al regresar la información, pues ahí va a crecer un poquito nuestro query. Y de esta manera nosotros, si ven en Cypher, es literal lo que están viendo en la gráfica, es lo que se está viendo en el mismo código. O sea, tenemos aquí un nodo, una relación. La relación puede ser bidireccional o puede tener una dirección, para verlo más como una flechita. Tiene una dirección y tiene la relación hacia el otro nodo. De esta manera nosotros podemos ir viendo ir viajando entre el grafo. Tenemos un punto de entrada, que en este caso es la película, y a partir de ahí nos estamos moviendo un nivel tras nivel. Otro ejemplo, un poco más complejo, podemos obtener, por ejemplo, las películas que han sido calificadas y que hayan tenido una calificación, que hayan tenido más de 40 calificaciones y que me dé el top 10 de esas películas con mayor calificación. Este query en una base de datos relacional, pues la verdad creo que sí está un poco más complicado, pero en Neo4j lo único que necesitamos es obtener la película, todas las películas que tengan una relación rated con cualquier nodo, no importa qué nodo sea, solo con que tengan una relación rated. Y con eso nosotros ya podemos hacer operaciones. Como decir, ¿sabes qué? Sácame el promedio del rating, sácame cuántos rates tiene esa película, cuántas calificaciones, y en base a eso, pues dame la información, ¿no? Ordénamela por el rate y regrésame también el número de calificaciones que tiene. En este caso, por ejemplo, tenemos que El Padrino, en esta base de datos, tiene el mayor rate de películas con más de 40 calificaciones. Vamos a seguir aumentándole aquí a 100. Y El Padrino sigue siendo la mejor calificada. Tenemos Shawshank Redemption, el Padrino 2. Sencillamente podemos hacer este tipo de queries que, pues la verdad, son 5 líneas, o sea, 5 líneas de código. Y si lo compramos, o si tratamos mínimo de pensar cómo lo haríamos en SQL, pues nos cuesta trabajo. O sea, sí le tenemos que pensar un rato para poder llegar al mismo resultado. Vamos a ver, por ejemplo, ok, también nosotros podemos modificar el resultado para que solamente, en este caso, por ejemplo, me trae toda la información de la película. Nosotros solamente podemos modificarlo a que nos dé la información de la película. ¿Sabes qué? Yo solamente quiero saber el título de la película. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros ya tenemos el título solamente, el rate que tiene y la cantidad de calificaciones. Ahora, ¿sabes qué? Quiero tenerlo ordenado en vez de que sea por rate, en vez de que sea por el average rate, quiero que esté ordenado por el count rate y después por el average rate. Entonces quiero que al principio me aparezcan las películas que tienen más rate, más calificaciones. Nosotros podemos cambiarlo y podemos ordenar por ejemplo, en este caso ya tenemos nuestra variable calculada, rate, de manera descendiente, y luego por average rate, descendiente. Aquí ya cambió nuestro resultado.
O sea, podemos ya obtener información y podemos ver qué tipo de películas son las que más ve la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver que Forrest Gump es la que más gente ha visto, con un rate más o menos bueno. Pulp Fiction, por ejemplo, aquí ya no sale El Padrino. Entonces cambió y podemos ir jugando con ese tipo de operaciones para poder obtener información inmediata. O sea, esto incluso se puede programar. O sea, podemos en cualquier lenguaje, Java.net, Go, tiene drivers para nosotros poder aplicar este tipo de queries. Podemos ir jugando con la información y en el caso del tiempo, no afecta mucho. Neo4j tiene una característica que los nodos que vayas encontrando o que vayas haciendo queries sobre ellos, se van guardando en caché. La información se va guardando en caché. Nosotros tiene una configuración el motor para indicar cuánto caché queremos. Esa información se va guardando en caché y mientras más se use un nodo, se encuentra más rápido. O sea, va bajando el tiempo del query. Entonces, si yo utilizo, o sea, bueno, tiene un límite, obviamente va a llegar a un límite, pero por ejemplo, la primera vez que ejecuto este query, pues me va a salir unos milisegundos un poco más milisegundos de esto, pero si lo vuelvo a ejecutar, ya son menos milisegundos porque esta información ya se quedó en caché. Okay. Tenemos, por ejemplo, en el caso de performance, herramientas de profiling. Por ejemplo, para este mismo query, nosotros solo le agregamos profile. Y esto es la ejecución, los pasos que va a hacer Neo4j para encontrar los datos. En este caso, por ejemplo, vamos a verificar el query. Lo que dice es, el primer paso es buscar los nodos por label. El label movie. Va y busca los nodos movie. Los labels son índices por default. Entonces, si hacemos un count de todas las movies que tenemos, van a ser 925 películas. Entonces va y se trae todas las películas. Después va y busca de esas películas, ya que están en la variable movie, va y busca la relación hacia otro nodo, relación tipo rated. Va y busca, hace los hits, y así va haciendo uno por uno, aplicando los filtros, va aplicando las funciones agregadas. Y aquí tú te puedes dar cuenta si en realidad tu query es eficaz, es eficiente. Si podemos ver un ejemplo así rápido, nada más para ver cómo podemos bajar, cómo Profile nos ayuda. Por ejemplo, en este caso, yo sé que Movies tiene un índice. Nosotros podemos ver los índices para que lo vean. Vamos a ver. Okay. Podemos ver que, por ejemplo, los nodos actores que tengan el label actor van a tener un índice único en el nombre. Los nodos movie van a tener un índice único en movie ID. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, busco una película por su título, vamos a quitar esto no, por ahora. Si yo busco una película por su título, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar en todos los nodos. En este caso no estamos utilizando el label. Entonces va y busca en los 30.028 nodos que tenemos. Si se fijan, son 30.028 nodos que tenemos. Entonces va y busca en todos. Cualquier nodo
que tenga un título, una propiedad título, con el valor for rooms. Entonces va y busca, esto nos toma, hace 60.000 hits a la base de datos, aquí podemos ver, en 82 milisegundos. Después de que encuentra esa película, como solo es una, ahora aplica el filtro de, bueno, no, son todos los nodos se van hacia, lo primero que hace es poner todos los nodos en la variable movie. Son 30.000 nodos. Luego de esos nodos, ya que están en la variable movie, busco aquellos que tengan el título for rooms. Entonces vuelve a hacer 30.000 hits a la base de datos y al final me regresa un row, que es este de for rooms. Pero, ¿qué pasa si queremos, si nosotros, por ejemplo, agregamos un label película? Aquí lo que hace, ya abajo, nosotros teníamos 60.000 hits a la base de datos y tenemos ya 18.000 y 41 milisegundos, de 82 a 41 milisegundos, abajo a la mitad. ¿Qué es lo que hizo? Pues ahora, como utilizamos el label, nos está dando 9.000 hits, porque son la cantidad de nodos con ese label. Y luego en esos hits, en esos nodos, hace el filtro de título, que son otros 9.000. Ahora, si lo podemos mejorar, sabemos que título no es un índice. ¿Qué pasa si nosotros buscamos, por ejemplo, por Movie ID? Creo que es así. 18. ¿Dónde está? Okay. Aquí, el número total de hits a la base de datos son 2, en 23 milisegundos. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, 17 milisegundos. 1 milisegundo. Así va bajando el performance, va subiendo el performance de nuestro query. Gracias a que utilizamos un label y utilizamos un índice del nodo. Entonces, a partir de ahí nosotros ya podemos ir y buscar cualquier otra cosa. Podemos buscar todas las relaciones directas de ese nodo hacia cualquier otro nodo. Nodes. Nodes. Entonces aquí tenemos todas las relaciones que tiene esa película. Tiene todos estos que son usuarios que calificaron. Tenemos estos que son actores que actuaron en esta película, estos directores, y pertenece al género de comedia. Ok. Pues bueno, esto es solo una introducción a Cypher. Se pueden hacer muchas más cosas. Hay queries más complejos, como por ejemplo uno de recomendar películas en base al género que vio una persona. Aquí tenemos a un usuario que se llama Angélica Rodríguez, que de acuerdo a los géneros que ha visto, este query está diseñado para hacer una calificación en base a los géneros que ha visto y en base a eso busca las películas con esos géneros, les da una calificación, suma las calificaciones y les da un score. Entonces, esta persona Angélica Rodríguez, a lo mejor el score, en base a nuestro score, a nuestro algoritmo que utilizamos para calificar, la película Rubber es la más afín a ella, ¿no? Entonces le podemos hacer recomendaciones de ese tipo de cosas. Podemos ir aplicando diferentes algoritmos. Existen varios. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros abrimos el sandbox, nos sale esta parte que es una guía para esta base de datos. Aquí nos da ejemplos de queries que podemos usar. Pues podemos aplicar diferentes algoritmos en los cuales tú nomás le das aquí play
y te da un resultado. Y te da la explicación de cómo se utiliza, cuál es el algoritmo en base a qué criterios se está utilizando. Y eso es para cada uno de los sandbox que hay. O sea, ustedes pueden venir a probar cualquier cosa. Por ejemplo, el sandbox de Twitter va y toma la información de tu Twitter. O sea, tienes que loguearte en Twitter, toma la información de tu Twitter y crea una gráfica, un grafo de esa información en el cual tú puedes ya puedes hacer queries en base a eso. Entonces, ok. Hay que seguir. ¿Cómo quitamos esto? Les paso. Ok. Entonces, aquí ya ven la... No, esta es una presentación. Es esta. ¿Están viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, si queremos modelar la información de un aeropuerto, tenemos aeropuerto, tenemos nuestros nodos aeropuertos que tienen, tal vez, tengamos otro nodo vuelo, los cuales tienen una relación tiene vuelo. Ay, perdón, no se ve la presentación, ¿verdad? ¿Listo? ¿La pueden ver ya? Ok. Entonces, por ejemplo, para modelar el aeropuerto, pues podemos tener nodos aeropuerto, para que tenga el nombre del aeropuerto y el código del aeropuerto, y una relación hacia el vuelo, el cual tiene un código de vuelo, la aerolínea, a qué hora sale, a qué hora llega, la distancia que va a volar, y relacionarlo con una relación has-flight, y el vuelo relacionarlo con el aeropuerto hacia su destino. Es una relación, es un modelo simple, lo podemos aumentar dependiendo del tipo de información que nosotros querramos analizar. Nosotros ya podemos aumentarlo un poco más. Es decir, ¿sabes qué? Pues el aeropuerto tiene diferentes días. Entonces, ¿por qué los días no los ponemos como un nodo más? Y días de trabajo en el aeropuerto. Y cada día va a tener sus vuelos. Entonces, así yo ya puedo decir, ok, pues tráeme del aeropuerto de CDMX, tráeme del día tal los vuelos. Y solo hizo 2 saltos. El salto de aeropuerto hacia Airport Date y de Airport Date hacia Flight. Y del Flight podemos tener que viajar hacia este otro aeropuerto y va a llegar tal día, el cual ya a su vez está relacionado con HasDate. Y tener una distancia, a lo mejor en otra relación llamada FlySto. Aquí lo puedes modelar de cualquier manera. No hay una, bueno, más bien en las bases de datos de grafos, no hay una manera correcta en la cual te digan, ¿sabes qué? Las relaciones no pueden ser números o algo así, no. Aquí es tal cual como tú lo piensas, lo puedes modelar. Por ejemplo, uno de Twitter, tratamos de hacer un Twitter en una base de datos de grafos, pues tenemos un usuario. Tenemos varios usuarios en los cuales con una relación follow lo podemos ligar. En el caso en el que este usuario también siguiera a este otro usuario, pues podríamos tener otra relación apuntando hacia el otro lado con la relación follows. Y así ya tenemos la forma de sacar los followers. Entonces, tomamos el usuario, buscamos la relación follow y tráeme todos los usuarios que tengan esa relación con ese usuario. Y ya tenemos los followers. En el caso, no sé, de una base de datos relacional, pues tendríamos que tener una tabla intermedia ligando los IDs de los 2 usuarios. Y por cada usuario, pues tener, si los 2 usuarios se siguen mutuamente, pues tener esa relación en esas tablas. En el caso de los posts que hacen en Twitter, pues podemos crear un nuevo post y relacionarlo al usuario que lo posteó. Otro usuario hizo un retweet, pues podemos simplemente crear la relación entre ese usuario y el post con una relación repost. Los likes de ese post, podemos buscar el post y podemos buscar
todas las relaciones likes y tráeme los usuarios de esos likes. Y con un query muy sencillo. Podemos complicarnos más la vida poniendo, por ejemplo, en las relaciones posted on y la fecha, para así nosotros poder hacer búsquedas más sencillas, ya no tener que buscar dentro de las propiedades, sino voy y busco en la relación, ya que el label de la relación es un índice. Obviamente, en cuestión de almacenamiento, pues va a crecer, ¿no? Porque Neo4j tiene que mantener esa tabla de índices, pero no tenemos ningún problema con hacerlo. Y no importa la cantidad de información, no importa si sean billones de información, el performance no va a bajar de una manera muy grande, ¿no? Ya que nosotros ponemos un punto de entrada, ya sea un usuario, un post, y a partir de ahí nosotros saltamos hacia la información que queremos buscar. Entonces, si quiero todos los posts de este usuario, vengo y busco este usuario. Y después de ahí busco los posts. Tú puedes tener cuantas relaciones quieras hacia el mismo nodo. O sea, este usuario puede tener otra relación que solamente sea post, ¿no? Aquí post, nada más para indicar que sí lo posteo. Otra relación posted on, para verificar cuándo lo posteo. Puede tener n cantidad de relaciones, no importa. Ok. Herramientas de Neo4j. Neo4j ya es, sí, la Neo4j sí es una tecnología ya pues avanzada. Sí tiene una buena calidad de soporte. Tiene varias herramientas y herramientas de profiling como las que vimos. Se puede hacer clustering con Neo4j. Podemos tener nuestro nodo master y nuestros esclavos. Tener alta disponibilidad. Hay herramientas de visualización de datos. Se llama, creo que Neo4j Boom, en la cual tú puedes hacer ya queries más complejos. Son ya de paga, son del Neo4j para el Enterprise Edition, para hacer visualización de datos ya más complejas, sin necesidad de saber Cypher. Herramientas de administración, tanto para pues para la base de datos en sí, para los puertos, agregar nuevas bases de datos, aumentar el caché. Neo4j está hecho en Java. Entonces, nosotros podemos modificar, ingresarle banderas para cómo se comporta por ejemplo, el garbage collector de la JVM. Podemos hacer, tiene diferentes opciones para nosotros poder tunear Neo4j. Se pueden instalar plugins. Hay plugins donde, por ejemplo, uno de los más conocidos es Spatial. Este plugin nos sirve para geolocalización. Podemos, en el caso de estar modelando mapas, por ejemplo, si, no sé, se viene la idea Uber, donde un vehículo de Uber es un nodo y en el cual se va actualizando con su localización, y al momento de que tengo otro nodo usuario, donde también tengo la localización y ese usuario hizo una petición de Uber, nosotros con un plugin que se llama Spatial, que ya tiene varios métodos implementados para geolocalización, podemos, por ejemplo, obtener los nodos que están más cercanos al nodo usuario. Entonces podemos ahí ya decir, ¿sabes qué? Tráeme todos los conductores que estén cerca de este punto. Con Neo4j eso es muy sencillo de hacer. Neo4j tiene herramientas para transacciones y conexiones, para poder hacer auditorías en el caso de que nosotros loguemos cualquier tipo de query que se haga. Maneja también ese tipo de herramientas.
tiene herramientas de restore y de backup. Y pues hasta aquí llegaría. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué les parece Neo4j? Si les hizo sentido. O sea, ¿qué les parece Cypher? Sobre todo porque Cypher se me hace la verdad una herramienta muy... Ay, me dicen que hay preguntas en el chat. Sí, lo que te iba a decir, Vincent, si quieres podemos abrir justamente ya la sesión de preguntas. Ya hay algunas ahí en el chat, digo, por si las quieres ahí ir viendo y contestando. Y obviamente la invitación para todos los demás, digo, que cualquier pregunta que quieran hacer, adelante. Permítanme, déjenme abrir esto. Ok. Ok. ¿Por qué género es un nodo y no una propiedad? Depende de la búsqueda que quieres hacer. O sea, depende de lo que quieras obtener. Sí, podemos meter el género como una propiedad, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los géneros más buscados o cuáles son las películas o los géneros, dependiendo de las vistas de un usuario, qué géneros vio y en base a esos géneros hacerle recomendación? O sea, todo depende. Si no vas a usar géneros para nada, simplemente es como algún dato informativo, pues mételo en una propiedad. Si en base al género vas a hacer búsquedas, vas a hacer quieres encontrar algún tipo de información, quieres analizar en base al género de las películas, hace sentido que el género sea un nodo. Todo depende de las búsquedas que quieras hacer. Se puede meter en una propiedad y va a funcionar de la misma manera, pero si lo tenemos como un nodo, va a ser, y tú tienes búsquedas referentes a ese nodo, al género, va a ser ser más rápido en cuestión de performance tenerlo en un nodo, porque la búsqueda la podemos hacer muy rápida. Ok, dice, lo que vi ahorita en su última query es que una película puede tener más de un género, pero si estoy de acuerdo contigo, ok. ¿Cómo se puede manejar relaciones recursivas? ¿Qué tan eficiente es Neo4j? Puede manejar relaciones recursivas. Bueno, si es a lo que, si lo entiendo, es, por ejemplo, en el caso de Twitter, tengo dos usuarios con una relación follow de un usuario hacia otro. O sea, tú como usuario de Twitter, tú puedes seguir a un usuario, pero no significa que ese usuario te está siguiendo. Entonces, al momento de que el otro usuario te siga, se puede crear una relación contraria. Del mismo tipo, son dos relaciones diferentes, pero con la misma etiqueta. Y de lados contrarios. Entonces, así tú ya puedes obtener de cualquier lado, tráeme los followers de este usuario, indicándole la dirección. Ahí tú, con lo que vas a poder diferenciar hacia qué usuario es en realidad tu follower y no es el usuario que te está siguiendo. ¿Cuál es el usuario que está siguiendo y no el que te está siguiendo? Es la dirección hacia dónde va la relación. En el caso en el que tú estés siguiendo a alguien, la relación va a ser de tu nodo hacia el nodo que estás siguiendo. En el caso en el que la otra persona sea la que te está siguiendo, que sea tu follower, la relación va a ser contraria, va a ser de él hacia ti. Y el performance en cuestión de eso es muy bueno. No hay, o sea, Neo4j no tiene problema con eso. El problema es, bueno, todo depende del query. Como les dije, es establecer bien tu punto de entrada hacia el grafo y a partir de ese punto de entrada del grafo, ir saltando. Entonces, los saltos de un nivel, pues es muy rápido. Lo vimos, por ejemplo, en el query que buscamos por el nombre de película. Ese query lo que hizo fue buscar en todos los nodos, cosa que no es en cuestión de performance, pues no es bueno. Ya cuando lo cambiamos a ponerle una etiqueta, buscarlo por su índice, se hizo rápido, no hay ningún problema.
O sea, sí depende de cómo hagas tu query. Mientras más específico seas en el query, en el caso de ponerle labels, especificar la dirección de la relación, especificar si tu otro nodo también tiene un label específico, es más rápido el query. Neo4j hace menos búsquedas. Ok, de todas formas, pregunta, o sea que entre más relaciones declare en mi base de datos, Neo4j va a ser más eficiente a la hora de consultar datos. No es que sea más eficiente, va a ser el performance no se va a ver afectado. O sea, no importa la cantidad de datos que tengas. El performance no se va a ver afectado si es que tu query tiene un punto de entrada que pueda ser rápido. Si tú entras por un nodo que tiene un label y un índice, obtener las relaciones en base a eso es muy rápido, no importando que tengas billones de datos. Ahí sí Neo4j no tiene ningún problema con eso. En comparación con una base de datos relacional, es que si tienes muchos datos, una cantidad enorme de datos, y quieres quieres hacer este tipo de relaciones, pues tus queries van a estar un poco más pesados. En cuestión de mantenimiento, van a ser más grandes. En cuestión de performance, van a ser más lentos. Pregunta de Agustín. Si mi base de datos tiene muchas relaciones, tal vez debería cambiar un modelo de grafos. ¿Cuáles serían los problemas? Se pueden ocurrir a intentarlo. Ok, aquí los problemas que puedes tener es una manera de pensar diferente. Entonces, puede ser que el modelo de datos de grafos que metas en un principio, que implementes en un inicio, que no sea el adecuado. Por ejemplo, en el caso de, no sé, por ejemplo, en el caso de, pues, ¿por qué el género no lo metemos como una propiedad? Pues bueno, a lo mejor al principio funciona, pero ya después vas a dar cuenta de que, pues bueno, mientras las personas de negocio vayan pidiendo más datos, quieran saber, tener más análisis de datos y que en eso te dé predicciones, puedas obtener, eh, no sé, algún tipo de insight de, ¿sabes qué? Estos usuarios creo que están haciendo fraudes, están haciendo movimientos extraños en el caso de la banca. Es muy difícil hacerlo a la primera en cambiar ese tipo, aunque tú ya seas un experto en esa área, ya cambiar de modelo va a ser muy difícil. El otro punto es, en cuestión técnica, el aprender un nuevo lenguaje, que es Cypher, y el otro punto es que sí existen drivers para la mayoría de los lenguajes conocidos, drivers para Neo4j. El problema es que no hay un ORM, no hay un DSL para Cypher. Entonces vas a tener queries escritos totalmente a mano en tu código. Es un string así grande de tu query y vas a mandar directamente a tu base de datos. No hay un DSL para eso, como Active Directory, como Ecto en el caso de Elixir. Entonces, pues sí, a lo mejor en cuestión de tecnología va a ser un poco más difícil implementar Neo4j que algo tan maduro como las bases de datos relacionales. Pero una vez que está implementado y que ya ves la información que puedes sacar de de esos datos que tienes, la verdad pues sí vale la pena. Una propiedad puede tener más de un valor. Una propiedad puede tener más de un valor. Puede tener listas de valores. Sí, puedes tener, por ejemplo, ¿qué podemos poner? Ciudad. Puede ser que no la necesites en un nodo, pero quieras guardarla dentro de las propiedades. Puedes guardar una lista de strings, por ejemplo. Puedes guardar una lista con todos los nombres de los estados dentro de una sola propiedad. Si quiero cambiar mi Postgres usando Neo4j y suponiendo que todo sale bien en ese salto,
¿Hay algo que deba preocupar o considerar en el tema de costos? Pues en el tema de almacenamiento y en el tema de memoria. O sea, tienes que, por ejemplo, pues Neo4j guarda todo en caché, ¿no? Lo que vas, en los nodos que vas recorriendo, los va guardando en caché toda esa información de las relaciones entre los nodos para que los queries sean más que tengan un mejor performance. En el caso en el que, pues, tú elijas, tienes que tener bien definido cuánto quieres tenerte, por ejemplo, de caché. En el caso en el que, por ejemplo, en el ejemplo de género, que dices, ok, género lo tengo como propiedad, ahora lo quiero sacar como a un nodo. Pues ten en cuenta que sacarlo a un nodo va a requerir agregarle también una relación. Entonces, va a requerir mayor espacio en disco. Entonces, depende de tu modelo de datos, de cómo lo modeles, es la forma en la que vas a necesitar ya sea mayor almacenamiento o mayor memoria en el caso en el que quieras que aumentar el performance, ¿no? Creo que eso sería en cuestión de lo que te debes preocupar. No sé, porque en cuestión de casos de uso, algo que por ejemplo he estado buscando y la verdad no veo ese tipo sería, quiero mejor performance con mayor costo de almacenamiento. Claro, sí, si quieres mayor performance, necesitas mayor almacenamiento. Sí, sí, depende de tu modelo de datos, pero sí, en el caso en el que todo lo quieras tener en un nodo, ya que los nodos son fáciles de buscar y de viajar a través de ellos, pues sí necesitas mayor almacenamiento, porque cada tipo de nodo va a ser un índice. Entonces vas a tener una tabla de índices para cada uno de los nodos. Entonces, cada nodo que tenga va a tener que ir a buscar en esa tabla de nodos, y pues esa tabla de nodos tiene un espacio en disco, ¿no? Entonces, en una cantidad de billones de datos, si tienes billones de nodos, pues cada nodo representa un, un espacio en disco. Ahorita ok, si quieren les muestro. Neo4j tiene una herramienta, Calculator. Se los muestro, permítanme. Safari. Tiene una herramienta Neo4j para calcular el tamaño de tu hardware. No sé qué tan confiable sea. Digo, no, en los grafos que hemos utilizado, la verdad, no creo que hayan llegado a ser un tamaño muy grande. Pero podemos aquí meter un cálculo, nos va a dar un estimado de lo que necesita. Por ejemplo, 5 millones de nodos, 25 millones de relaciones, 5 propiedades por nodo, 5 propiedades por relación, con un total de 1000 usuarios, un total de 150,000 visitas por día, con un total de promedio de tiempo de request de 30 milisegundos. Y Neo4j ya te puede decir, ¿sabes qué? Necesitas un tamaño de disco de 7.5 gigas, 3 cores. Antes manejaba la memoria RAM, ahorita ya no la maneja. Pero antes sí te decía cuánta memoria RAM necesitabas. Pero sí puedes calcular ahí en base a eso, en esas herramientas. Ok, les platicaba que no he encontrado un caso de uso en que Neo4j sea peor que una base de datos relacional. O sea, en el que diga, ¿sabes qué? La verdad, para este caso de uso, no utilices Neo4j.
Los únicos, lo único que te tendrías que preocupar es por la tecnología. O sea, la tecnología de drivers y cuestión de aprender otro lenguaje nuevo. Pero de lo demás, que sea menos eficiente Neo4j, no. Hasta el momento no, la verdad no he encontrado uno que diga, ¿sabes qué? Sí, aquí no hace sentido tener Neo4j. Igual para tablas pequeñas que sean de catálogo, que sean solamente puro catálogo, que no tengan a lo mucho una relación entre tablas, pues puede ser que no necesites el Neo4j. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Si quieren aprender un poco más de Neo4j, la documentación es perfecta. O sea, no está muy bien hecha, muy entendible. En el caso de Neo4j, el Getting Started. Y en el caso de que quieras aprender un poco más de Cypher, tienes el manual de Cypher, que también es súper entendible. Y tenemos los sandbox de Neo4j para que puedas practicar. Aquí solo un comentario de Cypher. Actualmente, el año pasado, Cypher está siendo base para un estándar como lo es SQL, para un estándar para base de datos de grafos. Lo están tomando como base. Incluso, por ejemplo, herramientas como Spark 3.0, va a incluir Cypher como lenguaje de queries para sus soluciones de grafos. Entonces, la verdad, si les interesa la base de datos de grafos y quieren y pues hay muchos lenguajes, la verdad, yo recomiendo que se vayan por Cypher. Es la base con la que se va a crear ese estándar de bases de datos de grafos, que se va a llamar GQL. Entonces, aquí tienen un manual y pues sería todo por mi parte. Ok, pues muchísimas gracias, Vincent, por la presentación. Les comento, digo, así como todas las presentaciones que hemos estado haciendo, eso también se va a publicar ahí en el canal de YouTube que tenemos. Y de todas maneras, digo, cualquier otra duda, pregunta que pueda ir saliendo, pues saben que ya nos pueden contactar, ¿sí? Para poder aclararla. Entonces... Ahí, bueno, hubo otra pregunta. Ok. Me dice que si recomiendo Cosmos DB. Pues de mi lado, la verdad, no lo recomiendo. Cosmos DB utiliza Gremlin y hay Cosmos DB no es base de datos de grafos nativa. O sea, al final de cuentas, en el interior es una base de datos relacional. Solo con un lenguaje que se supone que es para grafos. Entonces, en cuestión de performance, Neo4j se lo va a llevar de calle. Así, eso es súper seguro. Y pues es de Microsoft. Entonces, listo, ahora sí. Ok. Listo. Muy bien. Pues otra vez, muchísimas gracias, Vincent. Muy bien la presentación. Muchas gracias por No hay nada. compartir todo esto. Ajá. Y muchas gracias a todos los que están aquí participando. Y bueno, los esperamos para la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Bye.